te haces una idea de lo que es vivir una vida de engaños, una vida de mentiras. Y el único que se queda en su casa como una muñequita, ¿sabes quién es? Sí, lo que estás pensando. Yo. Me topé con esta hermosa joya que entra dentro de esa hermosa categoría que es películas que son tan malas que son buenas. Es tan asqueroso este cortometraje que les juro que es comparable con The Room. Aunque una comparación más justa creo que sería con Un Buen Día, un largometraje argentino espantoso, que es una cosa increíble, lo cursi y mal escrito y dirigido que está. Pero bueno, eso tal vez sea motivo de otro video más adelante. El corto arranca con la voz en off de una madre que rechaza a su hijo al que acaba de dar a luz. Es un varoncito. No lo quiero ver, llévatelo. Llévatelo, te dije. Te dije que no lo quiero ver, llévaselo al padre. Yo no lo quiero. Pero es su hijo, señor. ¡Llévatelo ya! Ok, elipsamos 25 años. Y nos encontramos con este joven ya un poco más crecido. Y vean la joya que es esta actuación. No te haces una idea de lo que es vivir una vida de engaños, una vida de mentiras. Tengo el derecho de saber la verdad y te guste o no, voy a saber. Yo no tengo nada para decir. O me decís la verdad, deja de ser mi padre. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que sos? Sos un hijo de puta. No juegues con fuego porque vas a quemar. Pegaste. Sí, te pegué. A ver, explícame una cosa. Explícame, quiero saber. ¿Por qué mierda no puedo ir a una whiskería? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos mis amigos van a una whiskería y el único que se queda en su casa como una muñequita, ¿sabes quién es? Sí, lo que estás pensando. Yo. Por cómo viene la narración uno pensaría que la verdad que el chico le reclama al padre tiene que ver con la identidad de su madre. No. El chico creció sin madre, está discutiendo con el padre, pero su duda existencial platónica que lo persigue desde siempre es ¿por qué no puede ir a la whiskería? Más allá de la interpretación que bueno, ¿qué queda por decir? ¿No? Ya está toda a la vista. Los diálogos son pésimos. Es todo tan expositivo y tan explícito que tranquilamente podés ver el cortometraje con los ojos vendados y vas a entender todo. Tal vez hasta entiendas más. Andate. Andate porque te bajo los dientes. Sí, vas a bajar, sí. Andate. Eso es lo que quería escuchar. Me voy. Ah, entonces es de día. Porque claramente en el cartel de 25 años después era bastante de noche. En fin, el chico va a la whiskería que siempre van todos sus amigos. Y la verdad que es la whiskería más vacía que vi en mi vida. No entiendo cómo todavía no quebró. Mientras el chico está sentado tomando algo, se le acercan unas mujeres ligeras de ropa que le ofrecen sus servicios sexuales, pero el refinado paladar sexual del muchacho los hace rechazarlas. Vamos a hablar. Qué mala onda. El chico recién llegó. Dale, va. Lo que te perdés. No, lo que pasa es que no me gusta cualquiera. A mí la que me lleve a la cama tiene que tener ese qué sé yo, ¿viste? Algo especial. Hasta que viene una tercera mujer y ¡bam! Sexo ochentoso. Cuando dije que tenía muchos tintes a The Room no era joda. Trucazo, para que una habitación se transforme en telo, poner unas luces giratorias de colores en el piso y listo el pollo. ¿Y cómo hay que musicalizar un momento dramático? Así es, con música porno, que por cierto es totalmente cliché y entra donde quiere. ¿Te fijas quién es? ¿Tu papá? Después lo llamo. Se ve que no era tan importante, no dejó ningún mensaje. ¿Qué decís? ¡Sos un hijo de puta! ¿Por qué no le dijiste a mi hijo que está en la misma ciudad que yo? Yo entregué a tu hijo como acordamos. Hace 25 años. Tu hijo, mi hijo, vino en busca de una mujer. No de una madre. Y se encontró con una puta. Y esa puta es la madre. ¡Me acosté con mi hijo!
Pero entonces, si la madre trabaja como prostituta en la whiskería y sus amigos siempre van ahí, eso significa que... ¿Crees en el amor a primera vista? Dios, la cámara es un asco, un mono tuerto haciendo equilibrio en un samba encuadra mejor que eso. ¿Cómo es que el que estaba haciendo cámara no dijo, no, pará, che, hagamos una retoma? Lo está persiguiendo todo el tiempo la cámara. ¡Ah! Llegó el Beto Rodríguez, el panadero. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Y mi Shirley dónde está? Wow, jamás vi a un hombre tan emocionado por la llegada de un panadero. ¡Sí, Beto! Hola, buenas. Entonces llega el panadero y le entrega a una de las chicas una bolsa misteriosa que ¿qué es lo que tiene adentro? Droga, diamantes, el Action Comics número 1. No. Dejate el cháchara para la cartera que no tengo toda la noche. Dale, bueno, dale, vamos. Así es que la prostituta se está cogiendo al panadero por media docena de facturas. Quiero recalcar el noble esfuerzo que hace el actor del padre cuando entra a la whiskería, porque mira para todos lados para encontrar al hijo que tiene justo delante de él, simulando que hay gente en un bar que claramente está muy vacío, pero que siempre está repleto de gente, menos justo hoy. ¿Qué haces acá? Epa, epa. Te dije que nunca vinieras a este lugar. Epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso yo no soy un hombre? ¿Acaso yo no tengo derecho de venir y acostarme con una puta? Me enamoré. Sí, no sé si se enteraron, pero según la Real Academia Española, ahora la palabra enamoré se divide solo en 3 sílabas. ¡Pero con ella no! ¿Y por qué no? Y para los actores que estén viendo esto, un consejo. Recuerden, no importa qué tan trivial sea el motivo, como por ejemplo que tu papá no te deje ir a una whiskería, vos, si es el clímax de la película, tenés que gritar lo más fuerte que puedas. ¿Y por qué no? ¡Porque ella es tu madre! ¡Te acostaste con tu madre! Me gustan los varios segundos en negro y en silencio que dejan después de esto. Es como si los realizadores supieran que ahora necesitamos hacer un momento de luto por todos los años de cine que acaban de ser destruidos en tan solo 8 minutos. Es increíble cómo ni siquiera los efectos de sonido están bien puestos. Por lo que se escucha parece que la mina más que con una pistola se disparó con confeti o con una sidra. Si bien todas las actuaciones son un asco, llama la atención que justo el peor sea el chico. O sea, realmente parece que es fanático de Nicolas Cage por cómo actúa. La fotografía es inexistente directamente. Parece que prendieron todas las luces del lugar y listo, dale que va, toma. Y para colmo la hicieron entre 2 personas la fotografía de esto. Ok, ni el hijo, ni el padre, ni la madre merecieron tener nombre dentro del corto. Pero sí el panadero Beto Rodríguez. ¿Por qué está el panadero en la historia? Además pusieron por separado el rol de la madre de la voz en off de la madre, siendo que es el mismo personaje y es la misma actriz. ¿Qué tal esto? La misma persona que estuvo a cargo del maquillaje hizo de uno de los clientes de la whiskería. O sea, no había gente ni para un extra. De hecho, no me extrañaría que haya habido un extra y cuando se enteró que aparecía en un plano que dura literalmente 2 segundos y no tiene ni una palabra de diálogo, se haya bajado. De hecho, si no lo veía en los títulos no me daba cuenta que ese personaje había estado en el corto siquiera. Incluso sabiéndolo me costó encontrarlo. Pero acá está. ¿Te acordás de él? Obvio que no. Pero salió. Porque recuerden, el bar es muy concurrido. Cámara dron. Usaron un dron para una sola toma de menos de 3 segundos. Ah, mira, y además el montajista también hizo cámara e iluminación. Bueno, y el director también hizo cámara e iluminación. Creo que eso explica bastante. Vamos a ser un poco justos. Esta película se hizo en el marco de un concurso en donde esto tenía que filmarse y entregarse en solo 48 horas. Y seguro que tiene mucho esfuerzo detrás. ¿Eso la hace buena? No, para nada. La película es un desastre.
De hecho, yo como realizador cinematográfico sé perfectamente el desafío que es entregar algo en 48 horas. Pero en este caso, para un desastre de esta magnitud, no es excusa. Yo he visto y hecho trabajos prácticos que se han filmado en solo 5 horas y han quedado mucho mejor que esto, y además los errores que se cometieron acá no son por falta de tiempo, porque no hace falta tener más tiempo para darte cuenta que las actuaciones son horribles, los diálogos que escribiste son pésimos, la narración está mal, los planos y contraplanos están mal hechos, los efectos de sonido son paupérrimos, la música es genérica y entra mal. Todo eso no hace falta agarrarlo con tiempo. Todo eso lo podés prever y teóricamente es conocimiento y una apreciación del cine que ya debes tener incorporada de antes y que no vas a resolver en la mitad de un rodaje, al menos no fácilmente. Entonces, por más que este corto se haya hecho en solo 48 horas, que es un desafío por supuesto, y seguro que los limitó muchísimo, pueden ver cualquiera de los cortos que participó en este concurso y se van a dar cuenta que, si bien pueden estar mejor o peor, están lejos de ser la atrocidad que es esto. Así que ahora me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios de abajo cuáles son los cortos o largometrajes que para ustedes son tan malos que son buenos. Quién sabe, tal vez haga un próximo video al respecto, y por supuesto que también acepto sugerencias para futuros análisis y reseñas. Así que suscríbanse haciendo clic acá y nos vemos la semana que viene.